Ya. Buenas tardes a todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Continuamos con unidad de modelo general utilizando el enfoque matricial. Estamos calculando cuando tenemos más de dos variables independientes. Entonces, usando el modelo matricial, pueden ver que los beta 1, beta 2, beta 3 sale más fácil que usando cálculo. Lo mismo, la varianza de beta 1, la varianza de beta 2, la varianza de beta 3. También ya saben calcular utilizando los valores originales, letras mayúsculas, y cuando se les pide que utilicen desvíos, están utilizando las letras minúsculas. Bueno, ahora vamos a pasar a calcular el coeficiente de determinación, que mide el grado de explicación que logran las variables independientes sobre la variable dependiente. Sirve para ver si el modelo es útil o no es útil, si sirve o no sirve el modelo. Entonces, su r cuadrado va a ser igual a beta transpuesta. Los valores, el vector de los valores de beta quiere decir, hay que ponerlo en forma de fila, multiplicado por el vector columna de x transpuesta por y,
o y transpuesta por x es lo mismo, son los mismos resultados. Menos el total de datos multiplicado por la media aritmética de y. Ese resultado de la media aritmética de y hay que elevarlo al cuadrado, dice el formulario. Todo dividido entre y transpuesta por y, que para nosotros también, si quieren, es la sumatoria de y al cuadrado. La sumatoria de cada valor de y lo vamos elevando al cuadrado, le vamos sumando, da lo mismo que y transpuesta por y, exactamente el mismo resultado. Menos el total de datos otra vez, la media aritmética de y, es el resultado de la media aritmética al cuadrado. Entonces vamos resolviendo por partes. Primero, beta transpuesta por x transpuesta por y. Está diciendo los resultados del vector beta. Tenemos tres resultados de beta. Beta 1 vale 1,98, beta 2 menos 0,32, beta 3 0,27. Ese vector que era columna, lo estamos poniendo como fila, dice. Transpuesta, transponerlo en forma de fila, quiere decir ponerlo así como está, en forma horizontal. Multiplicado por x transpuesta por y. Eso de ahí lo tienen en su base de datos. Al empezar el ejercicio, ustedes tenían un formulario donde han calculado todos los resultados. Estamos haciendo con los datos originales, con los datos originales. Ahí está. Estos son los datos originales, todas letras mayúsculas. Y transpuesta por x es lo mismo que x transpuesta por y, es indistinto. Vale 9, 27, 27. De ahí estamos copiando lo que tenían en su base de datos, para que no se olvide. Luego necesitamos los betas y la media aritmética de y sale de la columna de y, la sumatoria que es 9 dividido entre 5. 9 dividido entre 5, 1.8 da. Esos son los datos que necesitamos para reemplazar en nuestro formulario. Los resultados de beta, ya están los betas. Hay 3 betas. Entonces ahí es 1,98, ¿no? Con redondeos. 1,98 beta 1, beta 2 menos 0,32, beta 3 0,27. Este que es un vector columna de beta, pónganlo en forma transpuesta, dice el formulario. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos transponiendo. ¿Dónde estamos? Más abajo. Ahí. Ahí está. ¿No? El vector beta, ahí está. 1,98 menos 0,32, beta 3, 0,27. X transpuesta por Y, o nosotros lo tenemos como Y transpuesta por X, 9, 27, 27. Cuando tienen una sola fila por columna, es un solo resultado, es un solo resultado. Están multiplicando 1,98 por 9, menos 0,32 por 27, más 0,27 por 27. La diferencia entre los positivos y negativos da 16,47. Esto, lo que tenemos ahí abajo, lo estamos poniendo entre paréntesis, lo mismo para ver de dónde sale hasta que se acostumbren. 1,98 por 9 estamos multiplicando. Más, abrimos paréntesis, menos 0,32 por 0,25 por 27. Más, entre paréntesis, 0,27 por 27. No tienen que ir multiplicando, hay dos positivos. Suman los dos positivos menos el negativo, da 16,47. Volvemos a copiar el formulario. R cuadrado igual a beta transpuesta por X transpuesta por Y, vale 16,47. De ahí está saliendo ese 16,47. Menos N. N son 5 datos que estamos manejando, ¿no? 5 datos. 5 sería la media aritmética de Y, que suma 9 la columna de Y, sumatoria de Y, 9 entre 5 datos, 1.8 da. 1.8, esa media aritmética de Y, hay que elevarlo al cuadrado, dice el formulario. Lo estamos elevando al cuadrado. Todo dividido entre Y transpuesta por Y. Esto de ahí también ya lo teníamos, que da 19. Ya lo habían calculado más antes. Siempre tienen que ir revisando sus datos. Ahí está. Y transpuesta por Y. Los valores originales de Y. 2, 2, 1, 3, 1. Multiplicando fila por columna, 19 da. 19. ¿No? De ahí está saliendo. O si quieren usar sumatoria de Y al cuadrado, están diciendo 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. 19 va a dar. Lo mismo.
Entonces, y transpuesta por y vale 19. Otra vez el formulario dice menos n, que es 5 datos para nosotros. Media aritmética de y, que vale 1.8. Hay que elevarlo al cuadrado esa media aritmética. Ahí está, al cuadrado. Haciendo toda la operación da 0,10. Está diciendo las variaciones en x2, las variaciones en x3, están explicando un 10% de las variaciones en y. ¿Está bien? R cuadrado tiende a 0 en este caso. Quiere decir que el modelo que estamos estimando, ese beta 1, beta 2, beta 3, no son buenos resultados. No está explicando mucho, está diciendo. ¿Por qué? Porque el indicador, el R cuadrado, tiende a 0. Cuando tiende a 1, el modelo sirve, ¿no? Es útil, quiere decir. Podemos predecir al futuro nuestros valores para Y. Entonces, usando el coeficiente de terminación para desvíos, cuando están usando letras minúsculas, su fórmula del R cuadrado va a ser beta transpuesta por X transpuesta por Y. Cuando están usando desvíos, solamente están utilizando beta 2, beta 3, por si acaso. Beta 2, beta 3. ¿Está bien? Entonces, no hay la media aritmética de Y porque se hace 0. El YI, cuando van haciendo el del valor original YI menos su media aritmética, van obteniendo valores positivos, valores negativos. Cuando van sumando la sumatoria de YI, se vuelve 0. Por eso es que no existe en esta fórmula de desvíos la media aritmética de Y, porque es 0, 0. 0 al cuadrado sigue siendo 0. 0 por 5 sigue siendo 0. Entonces va a variar los resultados. Lo estamos poniendo el formulario en caso que tengan datos en el práctico, en el examen. Si tienen datos con desvíos y les pide el R cuadrado, este es el que tienen que usar para desvíos, por si acaso. Y, por lo tanto, estos resultados están en base a otro cálculo. Están usando beta 2, beta 3, por X transpuesta por Y en letras minúsculas, viene a ser esto de acá, donde tienen Y minúscula por X2Y, sumatoria de Y minúscula por X3Y, solamente tienen en desvíos. Nos vamos a fijar en desvíos para que no estén con la duda. Ahí están desvíos. Fíjense, Y transpuesta por X o X transpuesta por Y, solamente hay sumatoria Y minúscula por X2Y, sumatoria Y minúscula por X3Y, cuando son desvíos. Entonces, de ahí que en esa fórmula, lo que les está pidiendo, puro desvíos tienen que utilizar. Ya. Normalmente, cuando ustedes están calculando el R cuadrado, cuando tienen dos variables independientes o más, cuando tengan dos variables independientes o más, el R cuadrado no sirve. Es un primer paso para obtener el coeficiente de determinación ajustado. Este es el que tienen que utilizar cuando tienen dos o más variables independientes. Tienen que llegar al coeficiente de determinación ajustado. En este caso, el R cuadrado ajustado va a ser igual, entre corchetes le ponen 1 menos el R cuadrado entre paréntesis. Este R es cualquiera de los dos, si han trabajado con desvíos o con datos originales. Cierran el corchete, está multiplicando por los grados de libertad del numerador, n-1, sobre los grados de libertad del denominador, n-k. N, el total de datos, k, los betas que tiene el modelo, que tiene que tener 3 betas siempre, en este caso, si son dos variables independientes. Reemplazando entonces los datos. Coeficiente de determinación ajustado, tal como está, el 1 se mantiene, el 1 entre paréntesis, el R cuadrado es 0,10, lo que hemos calculado con los valores originales. Cerramos el corchete, por n son 5 datos menos 1, abajo sigue siendo 5 menos los 3 betas que existen en el modelo, 5 menos 3. 0,2 da, 20%. Nos está indicando que las variaciones en X2, las variaciones en X3, están explicando un 20% de las variaciones en Y. Entonces, cuando tengan dos o más variables independientes, siempre tienen que llegar al ajustado. La pregunta no necesariamente les va a decir calcule el R ajustado.
calcule su coeficiente de terminación. Ustedes automáticamente saben que tienen que llegar hasta el R cuadrado ajustado. Ya está. Entonces, en desvíos, igual el formulario, simplemente su R es otro resultado, porque no hay la media, pero su tendencia sigue siendo por ahí, ¿no? Del 0,10 al 0,20 no hay mucha diferencia. Ambos tienden a cero, Entonces, varía algo, pero esa es la forma en que van a utilizar los resultados. Ya. Acá tenemos la tablita de TDStudent que vamos a utilizar para hacer las pruebas de hipótesis para beta 1, beta 2, beta 3, para los intervalos de confianza de beta 1, intervalo de confianza para beta 2. Para eso van a necesitar esa tablita. Entonces, estamos entrando a inferencia estadística, a estadística 2. A nuestros resultados le vamos a aplicar estadística 2. Podemos aplicar el tema de parámetros poblacionales, intervalos de confianza, quiere decir de la población, intervalo de confianza de los estimadores, beta. La fórmula va a ser C, ya saben, intervalo de confianza, beta muestral, que sale de nuestro resultado de nosotros, de nuestros datos, menos T de student, alfa en 2 colas. El T hay que buscar en 2 colas, dice, para un valor alfa, con n menos k grados de libertad. T alfa sobre 2, n menos k sale de la tablita, de buscar en la tablita todo eso de ahí. Multiplicado por la desviación estándar del beta muestral, está diciendo. Este I, el subíndice I, se está refiriendo a que puede ser desviación estándar de beta 1, desviación estándar de beta 2, desviación estándar de beta 3. Lo mismo acá, el beta con sombrerito subíndice I, puede ser el beta 1, el beta 2, el beta 3. La fórmula es general, ¿no es cierto? Para cualquiera de los betas. Eso va a ser menor o igual, dice, al verdadero parámetro poblacional. Este beta solamente nosotros lo calculamos cuando hacemos censo completo, un censo completo. Pero podemos estimar entre qué valores se encuentra con una probabilidad en base a datos de una muestra, ¿no? Todo lo que tiene sombrerito son resultados de una muestra. Con este tema estamos queriendo estimar el verdadero parámetro poblacional, el verdadero beta 1, el verdadero beta 2, el verdadero beta 3 para la población total en base a los resultados de una muestra. Ese resultado tiene una probabilidad de confianza, tiene un nivel de confianza. Entonces, eso es lo que han hecho en estadística 2. Que se llama parámetros poblacionales, estimación de los parámetros poblacionales para una media, para una varianza, para una proporción, es lo que ustedes avanzaron. Nosotros para los betas nos interesa, para el beta 1, para el beta 2, para el beta 3. Primero, antes de aplicar para beta 1, primero vamos este pedacito de la fórmula, cómo sale, de dónde sale, de la tablita. Siempre van a poner grado de libertad que es igual a n menos k. Se llama grados de libertad para buscar. Reemplazando n son 5 datos. K, los 3 betas que tenemos en el modelo, 2. Grado de libertad 2. Si el intervalo de confianza le dice que hagan para el 95%, el alfa es la colita, lo que falta. Este alfa de acá es lo que falta para llegar a 1. De 0,95 para llegar a 1 es 0,05. Esto es T para 0,05 está diciendo. Busquen. ¿Está bien? Entonces, o si dice esto de acá 90%, alfa va a valer 0,10. Siempre para llegar a 1. De ahí sale ese T, su colita. Decimos entonces, T de student, si es 0,95 lo que nos está pidiendo el nivel de confianza, alfa va a ser 0,05. Con grado de libertad, 2 grados de libertad, vamos a buscar en 2 colas en la tabla, porque los intervalos tienen 2 colas, tiene un T negativo y tiene un T positivo a la derecha. Entonces, en 2 colas, siempre que sea intervalo de confianza, en 2 colas van a buscar. Tabla de distribución de T de student, valores críticos de una cola. Cuando hagan pruebas de hipótesis para beta 1, beta 2, beta 3, una cola tienen que buscar porque los resultados van a ser positivos o negativos. Si son positivos, está a la derecha la cola, está diciendo. Si el beta es negativo, la cola está a la izquierda, quiere decir.
En este caso, como son intervalos de confianza, siempre van a buscar en dos colas. ¿Cómo? Nuestro grado de libertad son 2. Nos ubicamos en la fila 2. En dos colas buscamos para el 5%. 0.05, ahí está. 0.05 es lo que vale algo. En la fila de 2, 4.3 vale. 4.30 te de estudio. 4.30. Te está saliendo es 4.3. Todo este pedacito en el formulario, T alfa sobre 2, n menos K, vale 4.3 está diciendo. Esa es la forma en que ustedes también van a operar cuando estén aplicando las fórmulas. Reemplazando entonces en nuestro formulario, primero para beta 1. Dice C, intervalo de confianza, abrimos el corchete. Beta 1 sabemos que vale 1.98. Menos T alfa sobre 2, n menos K, vale 4.3. Ahí está. Por su desviación estándar de beta 1. Vamos a buscar la desviación estándar de beta 1, que ya lo calculamos en la clase anterior. Desviación estándar de beta 1. 1.54. S de beta 1. 1.54. Salió de sacar la raíz cuadrada de la varianza de beta 1. Raíz cuadrada de 239, 1.54. De ahí estamos copiando ese valor que ya lo habíamos calculado más antes. Por 1.54. La fórmula dice menor o igual beta 1. Acá está, hay que copiarle. Eso de ahí le falta. Lo estaba corrigiendo y me olvidé y no lo completé. Así sería, ¿no? Estamos copiando exactamente todo lo mismo. 1.98, 4.3 por 1.54 da menos 6.62. Menor o igual a beta 1, menor o igual. Otra vez, 1.98 más 4.3 por 1.54 más 6.62. Igual a 0.95% de probabilidad. Acá menos 6.62 más 1.98, la diferencia da menos 4.64, menor o igual a beta 1, menor o igual, acá hay que sumar los dos, 1.98 más 6.62, 8.6. Está diciendo, beta 1 es una constante en el modelo. La verdadera constante del modelo se encuentra entre 0 a 8.6, quiere decir, ¿no? Con un 95% de probabilidad. No puede haber negativo y positivo, hay contradicción, ¿no? Siempre los dos tienen que ser negativos o los dos tienen que ser positivos, etc. En este caso, los resultados son incoherentes porque son 5 datos apenas que estamos manejando y son datos pequeñitos para controlar mentalmente. Así que también los resultados para interpretar tienen incoherencia, pero lo que estamos haciendo, reemplazando en el formulario, está todo correcto. Todo está correcto. Solo en la interpretación no tiene sentido. ¿Está bien? ¿Por qué no tiene sentido? Porque son pocos datos y los datos no representan a ninguna variable en particular. ¿No es cierto? Lo mismo pueden calcular para beta 2 el intervalo de confianza. Siguen con el mismo formulario. Beta 2 vale menos 0.32, menos T alfa sobre 2, N menos K, ya saben, vale 4.3. La desviación estándar de beta 2, 0.67. Ya calculamos en la clase anterior la desviación estándar. 0.67 redondeando, 0.67. De ahí está saliendo, ¿no? De resultados anteriores que ya tenían. Entonces, la fórmula dice menor o igual a beta 2 al verdadero parámetro, no tiene sombrerito, el verdadero parámetro quiere decir de la población total, menor o igual otra vez, beta con sombrerito, ya sabemos, es menos 0.32 más T alfa sobre 2, n menos K, significa 4.3, sale de la tabla, lo que hemos aprendido a leer, por su desviación estándar S de beta 2, desviación estándar de beta 2, 0.67. Igual a 0.95, que es el nivel de confianza. Entonces, otra vez lo mismo, van multiplicando, van copiando primero intervalo, ahora en corchete, menos 0.32 se mantiene. Primero tenemos que multiplicar 4.3 por 0.67, da menos 2.88.
menor o igual al verdadero parámetro de la población, beta 2, menor o igual, otra vez, 0.32 se mantiene, menos 0.32, acá multiplicando 4.3 por 0.67 más 2.88, igual al 95%. Ahora, los dos son negativos, sumamos menos 0.32 menos 2.88, da menos 3.2, menor o igual a beta 2, menor o igual dice el formulario. Ahora tenemos acá 2.88 positivo, menos 0.32 le restamos, 2.56, ¿no? Positivo, igual al 95% de probabilidad. Acá como beta 2 era negativo en nuestros resultados, los dos tenían que ser negativos legalmente, los dos. Otra vez se está dando incoherencias por los datos que estamos manejando, ¿no? La muestra no es representativa y no sabemos qué se llama Y, X2, por eso está dando incoherencia en los resultados. Como ya sabíamos que beta 2 era su resultado menos 0.32, entonces acá los dos tenían que haber sido negativos. Como beta 2 es negativo, decíamos la verdadera disminución, porque es negativo, ¿no es cierto? Y disminuye en esta cantidad de beta 2, quiere decir, la verdadera disminución que experimenta Y cuando cambia a X2 está entre menos tanto a menos tanto, con un 95% de probabilidad sería, si estuviese correcto. Pero otra vez está dando negativo y positivo por el tipo de datos que estamos manejando. Lo mismo para beta 3 calculamos, seguimos aplicando el formulario del intervalo de confianza, beta 3 vale 0.27. ¿No? Ya saben, T de student que vale 4.3. Primero calculan su grado de libertad al 5%, en 2 colas 4.3. Reemplazando los datos, C se mantiene, intervalo de confianza quiere decir, abren el corchete, beta 3 vale 0.27 menos el T alfa sobre 2, n menos K que sale de la tablita, 4.3, sigue siendo el mismo. Por S de beta 3, desviación estándar de beta 3. En la clase anterior ya calculamos la desviación estándar de beta 3. Tienen esos resultados. Desviación estándar de beta 3, 0.41. ¿no? S de beta 3. Ya lo tenía. 0.41 entonces. Ya. Menor o igual a beta 3, menor o igual otra vez, beta 3 vale 0.27, la tabla T de student, alfa sobre 2 n menos K, 4.3 por su desviación estándar de beta 3, 0.45 redondeando en este caso. Igual a 0.95. Primero multiplicamos, se mantiene 0.27, tenemos que multiplicar primero menos 4.3 por 0.45, da menos 1.93. Menor o igual se mantiene, beta 3, este de acá es beta 3, está mal. Beta 3 estamos haciendo. Menor o igual otra vez, 0.27 se mantiene, multiplicando 4.3 por 0.45, 1.93. Igual a 0.95. Acá tenemos el positivo, el negativo es mayor, 1.93 menos 0.27, queda menos 1.66. Menor o igual a beta 3, menor o igual, acá le sumamos los dos, 0.27 más 1.93, 2.2, igual al 95%. Como beta 3 era positivo en otro resultado, 0.27, los dos tenían que ser positivos legalmente. Cuando es positivo decimos el verdadero incremento, el verdadero aumento que experimenta Y cuando cambia X3 se encuentra entre este valor y este otro valor con un 95% de probabilidad. Pero otra vez está dando incoherencia, ¿no? Por el tipo de datos que estamos manejando. En 10 minutos se vuelven a conectar. Entonces, con los intervalos no hay ninguna duda, está clarísimo lo que tienen que hacer. Ya saben los betas que ustedes han calculado. Están aprendiendo a leer la tablita. También ya calcularon su desviación estándar de beta 1, beta 2, beta 3. Solo tienen que reemplazar en su formulario tal como lo están viendo. Ya, no está complicado. De estadística 2 también podemos aplicar la dócima de hipótesis, prueba de hipótesis.
esta parte de los betas, ¿no? Podemos probar la hipótesis para beta 1, la prueba de hipótesis para beta 2, la prueba de hipótesis para beta 3. Si aceptan el H1, el beta que están probando es significativo, quiere decir, le hace cambiar a Y en ese valor de beta, está diciendo. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer nosotros para beta 2. Para que no sea muy repetitivo, ya saben que en la pregunta puede venir para beta 1, para beta 2, para beta 3. Es prueba de hipótesis individual, para cada beta en forma individual. Empezamos planteando el 1, planteamiento de hipótesis, de memoria, ya saben eso. Hipótesis nula, 2 puntos, H0, 2 puntos, H1, hipótesis alterna, 2 puntos. Planteamos el H1. Beta 2, nuestro resultado era menos 0,32 negativo. Por eso le estamos poniendo beta 2 menor que 0, porque nos dio negativo. Es significativo, decimos. Si aceptamos esta hipótesis, nosotros vamos a concluir que Y disminuye en esta cantidad. Lo que disminuye es significativo. Hay cambio, quiere decir. La nula, el H0, ustedes plantean todo lo contrario del H1. Todo lo contrario es beta 2 mayor o igual a 0. Y van a concluir que no es significativo, es nulo. Su cambio no le hace cambiar a Y, quiere decir. No cambia Y. Ya está el paso 1. Paso 2, siempre nivel de significación. Alfa para el 5%, el más usado. Si no tienen, ustedes del 10% hasta el 1% pueden utilizar cualquiera de ellos. El más utilizado para el 5%. 3, regiones de rechazo y aceptación. Ya saben, ahí tienen que graficar T de Student. 0, 1, 2, 3 a la derecha, del 0 que está al medio, menos 1, menos 2, menos 3 a la izquierda. Siempre va a estar de esa forma el gráfico, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a encontrar los valores? Nosotros decimos T de Student para el 5%, pues el segundo paso para el 5% está pidiendo. T de Student para el 5%, con su grado de libertad N menos K. N son 5 datos, K 3 betas, 2. En 2 grados de libertad tenemos que ir a buscar para el 5%. Ahora, en una cola, ya no va a ser en 2 colas. Cuando las pruebas son individuales para beta 1, beta 2 o beta para cualquiera de los betas, acuérdense que sus betas pueden salir negativos, pueden salir positivos. Si sale negativo, la cola está a la izquierda, quiere decir. Si el beta que están probando es positivo, la colita está a la derecha, quiere decir. Por eso que en T de Student buscamos en una cola. Entonces, vamos a la tabla. 2 grados de libertad. Ahí está. GL, grado de libertad. 2. Ahí está 2. Cuando no hay datos, el más próximo le ponen, si es que no hay el número que están buscando. El más próximo. En una cola estamos buscando, porque beta 2 es negativo, está a la izquierda, quiere decir. En una cola buscamos para el 5%, ahí está 0.05. En la fila de 2, 2.92 vale, T de estudio, 2.92. Vamos al gráfico y vamos 1, 2, 90, ahí más o menos, menos 2.92 lo estamos marcando. La parte de la colita, lo que van sombreando, es para aceptar H1, la hipótesis alterna, H1 menor. Desde ahí todo es menor, beta 2 menor. ¿Está bien? De menos 2.92 a la derecha, todo lo que esté el área que esté en blanco, es para aceptar la hipótesis nula, el H0, lo que está sombreado, el H1. Solo nosotros marcamos lo que hemos buscado en la tablita, menos 2.92. Esto de acá sale en el paso 4. Estadístico de prueba, T calculado, T experimental se llama. Están aplicando esta formulita. Beta muestral menos el beta poblacional sobre la desviación estándar del beta muestral. Para cualquiera de los betas puede ser, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen esta fórmula en la vida real, todo lo que está con sombrerito sale de su muestra de ustedes, de su conjunto de datos que están manejando, lo que estamos aprendiendo a calcular. Este beta que no tiene sombrerito sale de lo que tienen que ir a buscar a las bibliotecas, a la biblioteca de la prefectura, a la CAINCO, al INE,
a la biblioteca de las universidades. Tienen que ver si hay algunos estudios iguales que el que están haciendo ustedes, que ya han hecho hace tiempo, que han hecho hace 5 años, hace 10 años. Tienen que ir a revisar bibliografía sobre el mismo problema que están manejando ustedes, que están analizando, las mismas variables PAY, PX2, PX3. Si es que existe, eso es lo que tienen que reemplazar ahí. Eso es lo que tienen que reemplazar. Sale de revisar bibliografía de estudios anteriores, por si acaso. Nosotros no tenemos, 0 le estamos poniendo, ¿no? Entonces, reemplazando el T calculado, estamos haciendo para beta 2, menos 0,32, su desviación estándar, 0,66. Menos 0,48 del resultado. Vamos al gráfico, menos 0,48, ahí es 0. Poquito a la izquierda, menos 0,48, ahí cae. Como cae ahí, cae en la región que está en blanco. Estamos aceptando la hipótesis nula, el H0 quiere decir. Entonces decimos en la conclusión, como T calculado menos 0,48 cae en la región de aceptación de la hipótesis nula de H0, concluimos que beta 2 no es significativo, no sirve, no le hace mover a Y, dice. No cambia nada. H0 estamos aceptando. No es significativo. No genera ningún cambio, está diciendo. ¿Está bien? Ya. Esa es la prueba de hipótesis individual. Todo este procedimiento podrían hacerlo para beta 1, para beta 3, el mismo procedimiento con los valores que corresponde al beta que les está pidiendo. También se puede hacer la prueba de hipótesis conjunta. Cuando dice conjunta, para todos los betas, para los 3 betas en este caso, para beta 1, para beta 2, para beta 3 al mismo tiempo, si sirven o no sirven. Entonces, de nuevo, hacemos planteamiento de hipótesis, el primer paso, ponemos hipótesis nula 2 puntos, hipótesis alterna 2 puntos. El H1 es la hipótesis alterna. Siempre planteamos la alterna, lo que nosotros tenemos como resultados. Beta 1 es 1,98 para nosotros. Beta 2 menos 0,32. Beta 3, 0,27. Todos son distintos. Entonces decimos beta 1 diferente de beta 2, diferente de beta 3, diferente de 0. Si aceptamos esta hipótesis, nosotros vamos a concluir que el beta 1, beta 2, beta 3 son significativos. Le hacen mover a Y, está diciendo, en esas cantidades de beta. La nula, todo lo contrario. Siempre es todo lo contrario de la alterna. Todo lo contrario significa igual. Beta 1 igual a beta 2, igual a beta 3, igual a 0. Vamos a concluir que los betas no son significativos. 0. Su cambio es 0. No le hace mover nada, quiere decir. Ya. Así funciona el primer paso. 2, ya saben, nivel de significación. Es el alfa. La región crítica para el 5% estamos buscando. 3, regiones de rechazo y aceptación. A partir de dónde vamos a aceptar la hipótesis alterna y de dónde vamos a aceptar la hipótesis nula. A partir de qué región. En el gráfico, cuando tienen más de 2 betas, están involucrados 2 o más varianzas. Por lo tanto, la distribución que corresponde utilizar cuando estamos viendo que hay 2 o más varianzas involucrados en el formulario, Fisher. Fisher sirve cuando tienen 2 o más varianzas. Chi cuadrado cuando tienen la modificación de una sola varianza, una sola población. En este caso, Fisher, porque tenemos la varianza de beta 1, la varianza de beta 2, la varianza de beta 3. Y Fisher lo van a graficar todo a la derecha. Fisher es una familia de distribuciones. Puede tener esta forma para abajo, puede tener más hacia la derecha. Depende de los grados de libertad del numerador, depende de los grados de libertad del denominador. La computadora solamente podría darles la forma que corresponde según los grados de